¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estoy súper contenta de darle la bienvenida en esta oportunidad a una expositora que nos acompaña desde Argentina a conversar sobre la persona mayor como sujeto de derechos. Muy bienvenida, Perla Goizueta. Muchas gracias, Pamela. También para mí es un gran honor y gratificación poder compartir con ustedes en esta ocasión con Sabia Mayores un poco de esto que los abogados tenemos un vocabulario medio antipático a veces para el común de la gente, pero bueno, a veces somos necesarios justamente para un mundo mejor, que es lo que todos queremos en realidad, ¿no? Así que yo también les agradezco muchísimo esta oportunidad para compartir sobre lo que tenemos para poder asistir, compartir y ayudar o bueno, por lo menos aprender qué es lo que tenemos en común, aunque todavía por ahí no seamos personas mayores tal como de quienes somos aliados, ¿no? Así es, Perla. Gracias a ti por además venir a representar a la Fundación Derechos Mayores. Ya les voy a contar un poco de Perla. Ella es abogada, defensora pública desde 1998. Es directora ejecutiva en Argentina de la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, con sede en Santiago de Chile. Es miembro adjunto del grupo Desatar de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y del grupo de investigación en Derecho de la Vejez del Instituto Ambrosio Gioja. Actualmente se encuentra realizando estudios de maestría en Derechos de la Vejez. Entonces, con este contexto, lo primero que quisiéramos preguntarte, Perla, es ¿cuáles son los derechos de las personas mayores y por qué existen como una clasificación aparte en el fondo? Si nos pudieras contar un poco. Claro, sí, porque por ahí nos sorprende un poco por qué tenemos que hablar de derecho de la vejez o por qué de los derechos de personas mayores. Pero bueno, esto es bastante histórico, viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde se fueron especificando los derechos en los colectivos, digamos, en los grupos de personas que a uno le puede parecer que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero bueno, ya casi hace un siglo, ¿no? Que empezamos a advertir que había ciertos grupos que tenían distintos derechos u otros, unos derechos diferentes a las demás personas. El punto es que todos nosotros queremos que todas las personas ejerzamos nuestros derechos en igualdad de condiciones que las demás, pero sabemos que eso no es posible. Lo hemos sabido, bueno, con el Holocausto, como es como consecuecia de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes como quedaron sin nacionalidad, luego con las mujeres, las personas de color, que lo tenemos presente en tantas películas, digamos, hollywoodenses. Tenemos, por supuesto, que las mujeres en su primer feminismo, en el segundo feminismo, en las comunidades indígenas, en la comunidad LGTBQ, en las personas con discapacidad y en las personas mayores también. ¿Por qué existen derechos específicos de las personas mayores? Justamente por eso también, porque las personas mayores están cursando una etapa de la vida que es distinta, por lo menos naturalmente distinta a la etapa de la vida que protagoniza un joven o una persona adulta o un niño. Entonces, claramente es una etapa diferente, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener y por qué es necesario que tenga derechos o por qué es necesario que se le reconozcan derechos? Justamente por lo mismo, porque no es lo mismo tener 80 años, ni 90 años, ni que 70, que 50, que 40, porque simplemente está en la última etapa de la vida, naturalmente, como nosotros la estamos concibiendo. Y entonces, muchísimas cosas son distintas y muchísimos derechos son distintos. Los gerontólogos dicen, los gerontólogos más del ámbito de la salud, ¿no? O de la salud o de la asistencia. Ellos arman como unas clasificaciones de vejeces, que tenemos varias vejeces, así como todas las personas somos distintas, cuando seamos mayores,
también vamos a ser todos distintos, ¿no? No es lo mismo una persona que se crió en el campo, que trabajó en una zona rural, que tuvo un trabajo en la naturaleza, al aire libre, que una persona que fue, no sé, periodista deportivo, que fue profesor en la uni, o trabajó en un banco, o trabajó en una oficina dentro de de una ciudad de una densidad poblacional muy alta. Entonces, las vejeces son tan distintas y tan diversas como personas somos en el mundo. Entonces, em, justamente los derechos que pueden ser violentados tienen que ver con esa etapa, ese proceso de envejecimiento que está cursando. Entonces era necesario reconocer y visibilizar a este grupo de personas mayores con ese dato diferenciador para ser honestos realmente, para no caer en esas infantilizaciones, prácticas viejistas, estereotipos negativos, esas prácticas que tenemos o que, bueno, que observamos en la sociedad, en los medios de prensa, en la comunidad en general, por ahí, bueno, después si querés podemos ahondar más en eso. Pero bueno, ¿cuáles son los derechos? Son los mismos que tenemos todas las personas del mundo, pero especificados. Entonces, por ejemplo, a la vida y a la seguridad, a la vida, a vivir en ámbitos seguros y sin ningún tipo de violencia. Por ejemplo, ahí en esa parte de violencia está reconocido, está definido lo que significa violencia y está reconocido en una norma que tenemos muy importante para nosotros, por lo menos los países de Latinoamérica, que ya hemos aprobado, que ya hemos firmado y nuestros gobiernos se han comprometido a cumplir, que se llama Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que acá tengo una versión, pero se ven al revés, ¿no? No, sí lo vemos, se ve Ah, bien. después te voy a pasar el link para que tengan, porque está en lectura fácil además, esta versión que tenemos acá. Después en la web se puede acceder tranquilamente, ¿no? Pero es un compendio de derechos específicos de las personas mayores y no es lo mismo, por ejemplo, el que te decía, por ejemplo, del derecho de vivir sin ningún tipo de violencia. Por ejemplo, está reconocida no solamente la violencia más extrema que todos podemos visibilizar tranquilamente, como el maltrato físico o el maltrato psicológico, por ejemplo, sino el abuso financiero. Esas pequeñas conductas que tienen las personas allegadas, o un vecino, o un hijo, o un sobrino, que le puede manejar el apropiarse de, por ejemplo, la pensión. Acá le llamamos jubilación o pensión al ingreso que tiene la persona. Entonces, hay veces que por una cuestión de dependencia, por ejemplo, no puede ir a buscarlo, a buscar su propio dinero, entonces alguien imbuido de confianza de la persona mayor, como que se apropia, se adueña. Hay muchísimos ejemplos, por suerte, que no, pero hay algunos que sí, que se apropian en el mal sentido, digamos, ¿no? Para aprovecharse de esa confianza de la persona. Entonces, hay derechos específicos sobre la recreación y el deporte. ¿Por qué una persona mayor cuando llega a una edad determinada ya no tiene un torneo donde ir, cuando la persona ha sido un atleta o ha sido alguien que ha practicado un deporte específico, una disciplina, pero claro, llegó a los 60 o a los 55 o a los 50 y ya no tiene ni siquiera un torneo, una prueba donde compartir? Entonces, cada uno de los derechos, el consentimiento informado en salud, todo lo que tiene que ver con la autonomía, la independencia, con la participación. Hay una norma específica que nos ha ayudado en estos tiempos de pandemia, que es uno de los artículos que habla de el trato de la persona mayor en situaciones de emergencia, que sería este acontecimiento pandémico que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir, ¿no? Y que tenemos que ha sido este, tan negativo para las personas mayores, específicamente las personas que residen en residencias de larga estadía, ¿no?
geriátricos o residencias gerontológicas, como lo llamamos acá. O esa práctica que tuvimos al principio de pandemia, que todas las personas mayores eran este, las personas más vulnerables de todas. Y bueno, después hay otros, como te decía antes, los gerontólogos, ellos nos enmarcan las vejeces en que todos nosotros podemos llegar a tener una vejez robusta, dicen ellos, que sería como lo óptimo, como, viste, esos ejemplos que hay de personas que tienen, no sé, 70, 80 años y terminan una maratón, o que, bueno, que son jueces de la Corte Suprema, o nosotros tenemos un ejemplo nosotros que seguramente muchos la conocen, que es la señora Mirta Legrand, que es una conductora y actriz de televisión que tiene más de 90 años ya, y obviamente en tiempo de pandemia no, pero es una persona que es un referente de autonomía, de independencia, de lucidez, de afección al trabajo, de familia, bueno, súper paqueta, digamos, de estar siempre bien, pero es como que cae bien. Entonces, los gerontólogos dicen, podemos tener una vejez robusta o óptima, que son algunas personas que podrán llegar a ese tipo de vejez, digamos, que casi no se necesita de cuidados de parte de otro, casi no. Una vejez normal puede ser, o puede ser una vejez frágil, donde podamos llegar a necesitar anteojos o una silla de ruedas, o que se adapte, por ejemplo, el baño o algunas partes de nuestra casa para poder seguir viviendo en ella. Y podemos tener, que eso es la vejez que la mayoría seguramente podamos llegar a acceder, ¿no? O necesitar un ayudante en la casa para que nos asista en algunas cuestiones de higiene o elementales. Y después la otro tipo de vejez es la vejez bien dependiente o patológica, ¿ya? Cuando es una vejez que tiene un diagnóstico de una patología, de una gran dependencia, donde la intensidad del cuidado es mucho mayor, digamos, ya se necesita tal vez que viva en una residencia específica para demencia o para Alzheimer, o bueno, con otros cuidados mucho más intensos, ¿no? Pero eso nos muestra un escenario donde podemos intercambiar qué tipo justamente de intensidad de cuidado necesita esa persona, y cuánto está afectada su autonomía o su independencia, ¿viste? El poder sentir y tomar las decisiones por sí mismo, y de autovalerse en lo posible, para muchísimas cosas, porque el autovalimiento no necesariamente tiene que ser, ninguno de nosotros nacimos para vivir solos y no reciben ningún tipo de apoyo, pero tratamos de vivir la mayor parte de la vida en forma autónoma e independiente, por sí mismo, ¿no? Digamos, por el hecho de ser humano. Y entonces, hay, así como tiene que ver con la vida, la dignidad, la independencia, por ejemplo, la intimidad, uno de los derechos, el derecho a la intimidad, es como vos decís, pero es normal, es obvio que la persona mayor tenga derecho a la intimidad, pero por ejemplo lo tenemos que bajar a la tierra en, por ejemplo, una persona que vive en una residencia y necesita de asistencia para la higiene. La intimidad, tiene derecho a que se resguarde su intimidad en el momento de la higiene. Por ejemplo, ¿no? Que es un animal que se lo pueda estar bañando adelante de cualquiera, o con sus propias cosas, sus elementos personales, que forman parte de su historia. El consentimiento informado también, solamente el consentimiento informado en salud es esa respuesta que todos le damos al médico cuando nos dice, bueno, señora, le vamos a tener que hacer una colonoscopía. Y entonces nosotros decimos, bueno, señor médico, yo entiendo qué es para qué necesito hacerme este estudio, que es horrible, que es feo, que puede tener algún riesgo además, pero acepto hacérmela porque sé que con el resultado usted me va a poder ayudar mejor. Bueno,
ese consentimiento informado en salud trasciende y es transversal a todas las cuestiones de salud, desde que sea una muela hasta que sea los ojos, una operación de córnea o de cataratas, o, por ejemplo, lo que tiene que ver con cuidados paliativos, porque va a ser discriminada una persona mayor por el hecho de que tenga muchos años en no brindar de parte de él, el prestador del servicio, ¿no? De la obra social, de la prepaga, del Estado, los cuidados paliativos que necesite en esa etapa antes de morir, ¿no? Porque ahí, bueno, eso fue tratado, viste, tratado, digamos, estudiado desde la bioética con el llamado el dilema de la última cama, en las cuestiones de a quién le damos el respirador, de que tuvieron que, por lo menos de lo que yo he escuchado, no tengo a ninguna persona cercana que sea médico o médica que trabaje en un sanatorio, digamos, en una clínica, pero es lo que estuvimos escuchando sobre todo el año pasado en relación puntualmente a eso. ¿A quién le vamos a dar el respirador? ¿Se lo vamos a dar a una persona joven que tiene 2 hijos y que tiene una carrera por delante? ¿O se lo vamos a dar a una persona de 80 años que ya está en la última etapa de la vida? Bueno, la decisión no fue sencilla y tuvieron que ponerse a pensar y a buscar en forma interdisciplinaria cómo resolver esa cuestión ética, porque ningún ser humano queremos hacerle mal a ningún otro ser humano. Pero en esas cuestiones de emergencia, como nos tocó a todos vivir el año pasado, los médicos y los grupos de las unidades tuvieron que ponerse a pensar y a contener además a los mismos equipos de salud, ¿no? Que es una decisión tan difícil. Entonces, por lo menos acá una de las conversaciones que yo escuché de un médico especialista en bioética tuvo que ver con esto de la contención al equipo médico, de ayudar a tomar la decisión, y que la decisión simplemente tenía, no simplemente, sino que tenía que ver con el estado de gravedad de cada una de las personas, tuviera la edad que tuviera. Pero bueno, eh, todos imagino que en grados diferentes tuvimos que afrontar decisiones que nunca se nos ocurrió en la vida antes tener que tomar, ¿no? Por este acontecimiento pandémico que nos ha tocado vivir en esta etapa de la vida nuestra, en esta etapa evolutiva de la sociedad, en forma inédita que nunca ocurrió en nuestras vidas. Después, por ejemplo, el consentimiento informado también tiene que ver con algún instituto, algo que se llama las directivas anticipadas en salud, que cualquiera de nosotros podemos decir, dejar escrito en un papel, o ser más formal todavía y poder ir a un escribano, un notario, le llaman ustedes creo, o un escribano, y decirle, bueno, yo quiero escribir cómo quiero que me traten cuando yo ya no pueda tomar decisiones. Cuando a mí me falte el discernimiento, la capacidad mental para tomar las decisiones respecto de mí y respecto de mi vida, quiero que pase esto. Por ejemplo, una persona puede decir, quiero que las decisiones, que yo todavía no sé qué decisiones podrán ser tomadas, pero bueno, que las tome mi hija, que las tome mi hermana melliza, que las tome mi marido, que las tome mi vecina de toda la vida del alma, mi prima lejana, pero que es como mi hermana y confío plenamente. Entonces, eso es para mí muy, muy importante en cuanto a que no solamente la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, es una ley o es un tratado o es un convenio internacional, sino que más allá de lo ajeno o lo extraño que nos pueda percibir el hecho de que sea una ley, es una ley muy amigable y que acoge todo el abanico de derechos de las personas mayores. Y, por ejemplo, esta que te mostraba antes, que tiene esto de lectura fácil, eh,
acerca el derecho a la persona, en esto de lo como yo te lo estoy diciendo. Uno lo puede decir, el derecho a la autonomía, o derecho a la intimidad, o el derecho a acceso a la justicia, pero ¿qué significa en la práctica? En el día a día, en lo cotidiano, ¿en qué me beneficia? Porque parece que es algo como muchas normas están escritas, tan difíciles o tan extrañas o lejanas al léxico de la persona común, que parece que más que un derecho sea algo que, muy lejano. Entonces, lo que quisimos con esto es acercar ese derecho escrito a que sea realidad y que sea conocido sobre todo. Porque justamente esto de la autonomía, de la intimidad, de la participación, de la recreación, del deporte, tiene que ver con esto, con que, bueno, ¿por qué no? Yo que fui un atleta de toda la vida, ¿por qué ahora no puedo tener por qué Nike, que arma maratones en todas las partes del mundo, no puede armar una maratón o una mini maratón o una vejez maratón o no sé qué para las personas mayores? Ajustada. Y participación en cuanto a los derechos políticos, por qué los programas o las políticas públicas se arman sin que haya los actores principales que son las personas mayores, por ejemplo. Eh, bueno, hay un montón de derechos también en esta convención, en todas las partes de la vida que una persona mayor tiene que realizar y que desarrollar su vida cotidiana, hay un derecho que está contemplado. Por ahí los abogados lo que ponemos más atención es en cuando se judicializa un derecho violentado, porque es lo que nos llega a nuestro escritorio para trabajar, es, bueno, me han sacado mi casa, me usurparon mi casa, o me han sacado, no puedo ver a mis nietos, por ejemplo, porque me enojé con mi hija y mi yerno y no me dejan ver a mis nietos. Bueno, todo eso es un derecho. O por qué tengo que entrar a vivir a una residencia, a un geriátrico, si yo tengo mi casa. O por qué no me dan un crédito, derecho a la vivienda, por ejemplo. Derecho a la vivienda no es tener una casa o no tener una casa solamente, sino por qué no a darle un crédito a una persona mayor para que haga acomodamientos o modifique su baño, porque ya no le es fácil vivir en esa casa porque el baño es muy inaccesible y se puede caer. Viste que hay zonas de la casa que son más peligrosas para los chicos, para todos nosotros y para las personas mayores también, porque no tienen una barra para agarrarse para entrar a la ducha, porque la puerta se abre para adentro, por ejemplo. ¿Por qué no la puerta no se abre para afuera y entonces si alguien se cae, entramos fácilmente a asistirlos? Cualquiera de nosotros nos puede pasar. Bueno, es más probable que un niño o que tal vez una persona mayor se resbale y se caiga en el baño. Entonces, ¿quién entra a buscarlo si la puerta se abre para adentro? La puerta se tendría que abrir para afuera. ¿O por qué la bañadera tiene un escalón enorme para ingresar? ¿Sí? La persona mayor ya casi tiene menos estabilidad, pero es una cuestión normal de un proceso de envejecimiento, le llamamos nosotros. El proceso de envejecimiento es eso, es que las personas mayores no hacen fiebre si tienen una cistitis, por ejemplo. Yo lo aprendí de los médicos, de los geriatras, que no es común que una persona mayor de 70 o 75 años tenga fiebre ante una cistitis, por ejemplo. Cualquiera de nosotras dos, si tenemos cistitis, tenemos fiebre. Bueno, la persona mayor no, porque es algo natural. Y así debe haber tantas cosas que, por supuesto, por mi profesión no las sé, pero que son distintas en una persona adulta que en una persona mayor. Bueno, entonces, por ejemplo, esto que te contaba de que por qué un banco, una entidad financiera no le da un crédito porque es viejo, porque es una persona mayor. Entonces piensa que no se le va a poder devolver. Bueno, tal vez no sea pero hay que sentarse a conversar con la entidad bancaria. Mire, yo le puedo devolver el 10% de mi pensión por mes. En 2 años se la devuelvo, porque tal vez no necesite una casa, tal vez necesite un crédito para mejorar mi casa, porque me está haciendo difícil y no tengo el dinero para hacer una obra para modificarla. Y bueno, y así en cada derecho uno puede desmenuzar a dónde está, o de cuál artículo nos tomamos los abogados para defender. Pero eso, si lo bajamos a la cotidianeidad, está, y uno lo puede difundir y que las personas sepan que existe ese derecho bajado al día a día.
Entonces, todos el abanico de derechos y de la vida cotidiana están contemplados. Solamente tenemos que buscarlo y proponerlo y tratar de no violentarlo, porque no se judicializaría, no se llevarían las cosas a instancias de un tribunal o de un juzgado, como le llamamos nosotros, si antes no hubiera conciencia y no se tomara en forma corresponsable todos los miembros de la comunidad. A esta altura tenemos en nuestro edificio, en nuestra familia, en nuestro club, en nuestra parroquia, personas mayores allegadas. Entonces, todos sabemos de algún problema o alguna barrera, como le llama otra convención que tiene que ver con que está más antigua, que es la Convención Internacional de las Personas Mayores. Esta convención tiene muchísimas cosas casi muy similares en algunos aspectos. Cuando se habla de persona mayor con discapacidad, se aplica también todo lo que ya conocemos de la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, que es en el nivel mundial, digamos. Y una de ellas es puntualmente esto, son los ajustes que tenemos que hacer los abogados, los empleados administrativos, por ejemplo, en un banco, con esto de la pandemia que todos tuvimos que súper extra mega hiper aprender todo lo que tiene que ver con la virtualidad y pagar un impuesto y pagar un servicio y cobrar y hacer transferencias y las personas mayores, sí, yo tengo 53 años y en mi colegio no tenía tecnología, no tenía una materia que me enseñara la computadora, nada porque no era accesible, ni teníamos celular. Bueno, a esta altura, todos los últimos 20 años me he tenido que poner a estudiar aparte. Entonces, una persona mayor, como mi mamá que tiene 83, nunca vio en su vida, en las subidas de formación y de educación, una computadora, como para entender. Viste que también se los llama analfabetos virtuales o analfabetos electrónicos a las personas mayores, pero no es que el empleado bancario tiene que pensar, le cuesta porque es viejo. No, no le cuesta. Vos empleado bancario, tenés que hacer los ajustes para comunicarle a esa persona mayor que nunca tuvo acceso a la educación tecnológica, cómo hacer para poner su contraseña en el cajero o para poder usar la tarjeta, para habilitar la tarjeta. No sé si es muy común en Chile, por ejemplo, pero entiendo que sí, que es cobrar la plata, no en ventanilla, en horario bancario, sino que uno puede pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Entonces, y así un montón de cosas. Cuando uno habla para, no sé, para un servicio que los atiende, hablas por teléfono y te atiende siempre una máquina, y apriete uno para esto, apriete dos para el otro, apriete tres para el otro. Todo el mundo nos cuesta, pues no sabemos ninguna de las opciones que nos da, que es lo que queremos saber nosotros. Y terminamos siempre apretando el único opción que te dice hable con un ser humano, que puedes estar una hora hasta dar con la opción que te dice hable con un ser humano, o alguien le va a atender, o ese día, no, bueno, no es sencillo, pero la cuestión es pensarlo distinto. Yo no tengo que dar más tiempo a la persona mayor porque le cuesta a ella, a esa persona mayor, o a ese varón, mujer, yo no tengo que esforzarme porque le cuesta a él, sino porque él tiene una barrera que la sociedad, como yo, que no estoy haciendo el ajuste razonable para comunicarle cómo debe hacer. En realidad, la barrera la tiene la sociedad, la comunidad, no la persona mayor, como tampoco la persona con discapacidad. La persona, por ejemplo, mayor, que tiene que acceder a una facultad donde no hay rampas y usa silla de ruedas, no tiene el problema ella. El problema lo tiene la sociedad que no hizo la rampa para acceder a la facultad para que todos los seres humanos de esa sociedad tengan acceso real a la facultad, o a la universidad, o a la clínica, o al teatro. Entonces, tenemos que cambiar esa parte de ese chip, como dicen los chicos, para no pensar que le estamos haciendo un favor al otro. No estamos haciéndole un favor, porque además nosotros
si el universo, si Dios, si Mahoma, si quieren, también vamos a llegar a esa etapa de la vida. Entonces, lo que queremos es la igualdad y la no discriminación por ser persona mayor o por ser persona con discapacidad en el caso de, o por ser mujer o por ser de la comunidad indígena o de la comunidad LGTB. Entonces, la cuestión es que las barreras que se topan las personas para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás, las ponemos la sociedad, la comunidad. Perla, creo que todos estos ejemplos que nos estás dando son tan importantes justamente como para poder mostrar en la práctica, quizás desde el otro lado, qué es lo que ocurre cuando hay vulneración de derechos y eso inmediatamente nos levanta las alertas. Este es un tema muy importante. Ahora, quisiera, a propósito de que nos diste hartos ejemplos, preguntarte si hay algún ámbito de la vida en particular donde haya una vulneración de derechos como más recurrente en las personas mayores. Entiendo por mi percepción que en el ámbito patrimonial es un ámbito donde se llega, por lo menos desde mi profesión, a que llegan más cuestiones a judicializarse que tienen que ver con la toma de decisiones de una persona mayor sobre su patrimonio, que en algunas ocasiones, por ejemplo, no coinciden con la voluntad de sus allegados, por ejemplo, en el ámbito patrimonial o en el ámbito personal, en cuanto, por ejemplo, que una persona mayor quiera casarse con alguien después de, justamente por ser mayor, después de pasar viudo o viuda mucho tiempo, entonces que quedan involucrados la herencia, digamos, del patrimonio que pueda tener. En el ámbito patrimonial sí, porque es, como te decía antes, en el cobro y en la administración de su ingreso, o por ejemplo también desde otro lado, cuando la persona mayor está al frente de un negocio, que puede ser una explotación familiar, ¿viste? Que puede ser un negocio, que es una panadería, una ferretería, o en un campo, o un kiosco, pero que haya que tomar decisiones que tienen que ver con consecuencias, digamos, o de inversión o de personal, y que la persona por ahí también, que que sus socios, por ejemplo, que estén viendo que se le están aprovechando en realidad, digamos, hay una parte que es que puede tomar las decisiones todas las que quiera en forma autónoma, pero nosotros podemos haber visto ejemplos donde hay alguien que se está aprovechando influyendo, digamos, un abuso indebido de esa confianza para inducirlo a que tome determinada decisión. Y a veces sí se pone difícil para los gerontólogos poder evaluar cuán autónomo es esa persona para esa toma de decisión, ¿no? Cuánto hay de autonomía y cuánto hay de influencia indebida, se llama, digamos, cuánto hay de inducción, pero en el mal sentido, ¿no? Pero bueno, tenemos, viste, los ejemplos de las personas mayores que se casan con personas muy, muy jovencitos, que no es que es la persona que lo cuidó toda la vida y que de alguna forma le quiere dejar el legado de la pensión, viste, o la jubilación, o bueno, o la única casa que tiene, porque no tiene más que unos sobrinos que viven lejos y nunca se han acercado mucho a ellos. Entonces, en el ámbito entonces patrimonial se ve vulneración, en el ámbito de, de la vida personal, sobre todo cuando la persona, eh, cuando los allegados desean ingresar, que ingrese a una residencia y la persona no tiene noción de que está pasando eso, digamos. No porque tenga una enfermedad, sino porque, o una patología tal que hagan por ahí necesario, porque hay situaciones o circunstancias en que por ahí realmente es necesario, porque ya han intentado todo. Todos nosotros tenemos alguna persona o conocemos historias de que una persona mayor
en su proceso de envejecimiento se está comenzando a colocar en situación de mucha dependencia por estar incursionando en una demencia o en un Alzheimer muy avanzado, o bueno, no sé los diagnósticos que pueden ser, pero lo cierto es que es difícil para los familiares y los allegados el cuidado de esa persona en lo cotidiano, en las 24 horas, y tener, porque tienen su propia vida, porque tienen su trabajo, porque tienen su propia familia, y porque la persona llega a un punto que no puede estar ni un instante en forma autónoma e independiente, realmente porque necesitas esa asistencia. Entonces, hay situaciones en que ya han pasado muchos años intentando, como esto que decíamos antes, que se necesita contratar un séquito de personas para que esté cubierto la asistencia y el cuidado intenso todo el día de esa persona. Entonces hay momentos que por ahí toman la decisión de ingresar a la persona en una residencia, donde está preparada para eso, ¿no? Pero bueno, esa no es la situación que se judicializaría tan claramente, porque no habría un conflicto, sino en el otro caso en que los allegados, por las razones que sea, desean ingresar a la persona en contra de su voluntad a una residencia, por ahí no habiendo intentado otras alternativas, porque también los gerontólogos tienen ya muchos estudios hechos que las personas no nacimos para estar en nuestra vivienda, lo que significa la historia de vida que cada mueble o cada fotografía o cada elemento que tenemos en nuestro hogar significa para nosotros, el olor, la historia, que no es solamente una cosa, un objeto y nada más, que tienen mucho significado y todas las personas no somos distintas. Entonces, como te decía antes, la vulneración de derechos, por lo menos en mi experiencia, tiene que ver muchas veces con la cuestión patrimonial, también la exclusión de la persona de su propia casa, en cuanto a no solamente que la saquen directamente, que por ahí hay grupos familiares que pueden sacar, invadir la casa y excluir a la persona, sino que dentro de su propia casa está en un reducto que termina siendo como esclavo dentro de su propia casa, digamos, porque vino otro grupo familiar de algún pariente que le invadió su propiedad. Entonces, eso tiene que ver también con su patrimonio, además de vivienda, intimidad y demás, ¿no? Pero entiendo yo que uno de los fundamentales es el patrimonio, y que no tiene que ver con una gran empresa o una gran explotación. Patrimonio en algún punto todos tenemos algo, o si bien el cobro de la pensión, o también el patrimonio tiene que ver con nuestro propio cuerpo, no Dile- solamente, sí. Ay, no, perdona, es que ahí justo te quería como preguntar, a propósito de estos ejemplos que nos das, ¿qué tiene que hacer una persona en un caso como este, donde existe efectivamente esta situación de conflicto, en el fondo, donde la persona, en el fondo, se da cuenta que se están tomando decisiones que van en contra de lo que él o ella desea? Ahí supongo la primera pregunta ¿es la persona mayor la primera en identificar que su derecho está siendo vulnerado? ¿O hay otras personas que pueden asistir en esa identificación? ¿Y qué se hace cuando hay una toma de conciencia en el fondo de que está ocurriendo una situación de estas características? Claro. Mira, es re interesante esta pregunta en el sentido de que en esto de la especialización de todas las disciplinas en la cuestión de las personas mayores, en los aspectos diversos que atañen a las personas mayores, los psicólogos hablan de la ley del corazón, que es esa resistencia que cada uno de nosotros podemos tener para reconocer que una persona llegada, por ejemplo tu hijo o tu hermano, está violentando o avasallando tu propio derecho. Digamos, por ejemplo, esto que te contaba, que decíamos antes, de que tu propio hijo esté cobrando y administrando tu propio ingreso o tu propia cuota, no sé, del alquiler de una casa que puedas tener antes o de un negocio. Entonces, a veces la persona mayor lo siente y lo ve, pero es ese peso emocional
bueno, obviamente no soy psicóloga y no lo puedo expresar de otra forma, pero eso yo lo entiendo como que es tal el dolor y la angustia de ver, que no puede expresar a otro que su propio hijo o su propio ser querido, sea cual sea, se está aprovechando de sus bienes o de sus derechos. Entonces, eh, en el otro aspecto tenemos no solamente la persona mayor, sí, y los allegados pueden hacerlo, sino que cualquier persona, en realidad no cualquiera, pero nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos esto de que cualquier vecino que advierte una clara vulneración de derechos, no necesariamente o de maltrato físico, que es un extremo, digamos, sino puede pedir ayuda, puede consultar, porque por ahí puede ser que parezca, pero no lo sea, o que esté de alguna forma conveniado así, viste que la contraprestación de nosotros, la persona mayor tiene esa libertad y esa autonomía para elegir cómo negocia distintos tipos de autonomía, entonces, bueno, distintos tipos de asistencia, mejor dicho. Entonces, casos que se han judicializado hay variopinto, digamos, hay un montón de casos, por ejemplo, no sé, una señora había vendido la casa a un precio irrisorio, su única casa, a un precio irrisorio, viste, muy, muy bajito, a la persona que la había asistido en el sentido de que era su personal de confianza de higiene, de que le había ayudado en la higiene de la casa con qué sé yo, como 20 o 30 años, y que había terminado viviendo con ella, eran las dos mayores para esa altura. Entonces, una sobrina, que era la única heredera de esa casa, de esa señora, la denunció diciendo que estaba loca, insana y con las facultades mentales alteradas por haber vendido por ese precio tan irrisorio a la cuidadora su casa. Y cuando la jueza lo entrevistó, eh, la persona mayor estaba completamente consciente de que había sido así, de que era un precio que tuvimos que ponerlo para no pagar impuestos muchos más caros, de que mi sobrina vive en otra cosa y hace 22 años que no me viene a ver y ni me llama por teléfono, y la señora que me cuida es como una hermana para mí, porque nos conocemos y somos tan amigas, y es más joven que yo, entonces, ¿por qué? Después hay otro caso, hay muchísimos casos así, de ejemplos que parece que, pero no son así, no es de abuso. Entonces, y por otro lado, tenemos que pensar que todas las normas de este estilo que tienen que ver con los derechos humanos de las personas, tienen una parte de eso escrito que se llama la toma de conciencia. Y la toma de conciencia va dirigido al presidente de la nación, desde el presidente de la nación a todo el mundo. Entonces, el panadero, el vecino de enfrente, el empleado de la residencia, el empleado del banco que está viendo que la persona mayor ya no ve ni qué cobra y viene siempre con alguien al lado o la persona que está no sé, todos somos corresponsables de que no se violente, porque si no vivimos como en el constante delito, estamos viendo pasar las cosas adelante nuestro y no hacemos nada, y eso no nos hace bien, no nos vamos tranquilos a dormir. Entonces es asumir una toma de conciencia de que los derechos de las personas no deben ser violentados y que tenemos una corresponsabilidad, no es que el único responsable es el gran bonete. Todos somos responsables de vivir en una sociedad mejor. Perle, y en ese sentido, a propósito de esta corresponsabilidad, ya sea que sea una persona externa que está tomando conciencia de que hay una vulneración de derecho de una persona mayor, o sea la persona mayor que siente que hay un derecho que está siendo vulnerado, ¿qué orientaciones les darías respecto a cómo continuar en el fondo? ¿Cuáles son las acciones, los pasos que esas personas pueden tomar para recuperar en el fondo su derecho? Sí, entiendo que tiene que ver mucho con el escenario territorial, digamos, cada ciudad, cada país, cada lugar debe tener o tendría que tener algunos espacios específicos de recepción de las consultas, ¿no?
Entiendo que acá, por ejemplo, en Buenos Aires, donde yo vivo, está el Colegio de Abogados, está la Defensoría General de la Nación, está la universidad, la Facultad de Derecho tiene un área de asesoramiento gratuito, está el programa de asistencia médico integral que se llama PAMI, que tiene un área de asesoramiento. Hay un montón de lugares, la verdad. Y muchas sociedades, tal como Sabia Mayores, que por ahí la persona tiene acceso a Sabia Mayores, pero no tiene ni idea dónde queda ni la facultad, ni el PAMI, qué sé yo, y bueno, alguien siempre podrá tomar la consulta para articular, no para darle el consejo jurídico, digamos, o la sugerencia o el asesoramiento propiamente dicho, pero sí para guiarlo y articular una asistencia efectiva, ¿no? Para que realmente acceda a esa devolución o a Mm, ese freno del derecho. mm, Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es eso, es de asumir realmente la corresponsabilidad que nos toca. mm. Ujú. En ese sentido, ¿cuál es la mayor deuda que nosotros tenemos como sociedad respecto a los derechos de las personas mayores? Y entiendo que tiene que ver con no, justamente ese estereotipo o esa práctica viejista de asumir que por el hecho de ser persona mayor o por ser viejo o anciano, ese es otro tema que por ahí no lo conversamos, pero la terminología es todo un mundo también. Sí, en Yo la en un, en la cumbre lo hemos abordado muchísimo, Ajá, muchísimo, claro, muchísimo. viste, yo he tenido hasta encuestas he hecho, porque para mí viejo, vieja no es nada malo, o sea, no lo tomo como peyorativo, así como despreciativo, pero mi mamá sí. Entonces, para hablar, hay que por ahí comentar y compartir desde dónde uno habla, por qué no, por qué sí, porque realmente son términos que tienen mucho peso Mm, en nuestras comunidades sobre todo, ¿no? Que viejos son los trapos. Entonces, en justamente eso, en asumir que por el hecho de ser viejo, ninguno de nosotros tenemos derecho a sustituir su voluntad mm, por el solo hecho de ser una persona mayor. mm, Entonces, no sé, en nuestro ordenamiento jurídico y en el de Chile y en el de Perú y en el de Colombia, solamente un juez puede suplir la voluntad de una persona mm, cuando está con una discapacidad mental tal que no le puede, no le permite ponderar la consecuencia de sus actos. Entonces hay un juez, porque alguien tiene que haber, para suplir esa autorización para una operación, para una venta, para un demás. Entonces, el arrogarnos la atribución de sustituir la voluntad, yo decido por vos, es una gran deuda, porque es la mayor falta de respeto que podemos incurrir. mm, Puede mm, ser que se acompañe a tomar la decisión, que se apoye a tomar la decisión, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Si yo tengo que tomar una decisión que tiene que ver con, no sé, con un negocio inmobiliario, o cambiar las ruedas del auto, o voy a pedir el apoyo de alguien que sepa más de ruedas del auto que yo, o de hacer este negocio inmobiliario. Pero mm, eso no quiere decir que vaya a decidir por mí. Entonces, para mí, esto del apoyo jurídico para la toma de decisiones. Por eso decíamos en un punto que la capacidad jurídica es la puerta de acceso al ejercicio de los derechos y contraer obligaciones, porque sin capacidad jurídica entra la sustitución de voluntad. Entonces el hijo decide, o la hija, o el esposo, o la esposa, deciden por el otro, pero no tiene que ser algo natural, tiene que ser algo pensado, vamos a ayudar o vamos a apoyar en tomar la decisión. Y si no se puede, porque hay una franca historia de vida que decía que la persona no quería llegar a estar intubado, por ejemplo, porque mm, eso tiene que ver también con la historia de vida que cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué va a decidir que sí se lo intube? mm.
por ejemplo, ¿no? Y así debe haber ejemplos, un montón de ejemplos que tienen consecuencias jurídicas. Mm. Entonces, para mí la sustitución de voluntad no está lejos de tener que ser naturalizada, que tenemos que conversar y sentarnos y ser realmente sinceros. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa que no me gusta, que me hace ruido, como dicen ahora? Pero no sustituir en forma naturalizada la voluntad de otra persona Perla, como un objeto. quizás aquí nos podrías contar un poco respecto a las acciones que han tomado como fundación para poder visibilizar estas temáticas y resguardar en el fondo los derechos de las personas mayores. Sí, sí. Mira, puntualmente desde hace mucho tiempo y hasta ahora, día a día, la Fundación tiene enfocado la difusión de la convención, de esta convención, por eso justamente, por haber visibilizado y absorbido, que no es solamente un papel formal que nadie entiende, sino que está lleno de derechos, de mucha sustancia, mucho contenido que trasciende y llega al día a día de cada uno, porque de esa forma ese es el puntapié desde ahí para poder proponer políticas públicas, planes, programas concretos que le lleguen a la gente realmente, como por ejemplo lo de la rebaja del transporte. La rebaja del transporte fue una ley que es concreta, ya tiene un año. Por ejemplo, la de atención prioritaria en salud, en el ámbito tanto privado como público, que también ya creo que tiene un año, como ley, eso es una ley que bajó a la tierra, digamos, ¿no? Y la difusión tiene que ver con esto, de que es muy, muy lindo el papel, pero tiene que bajar a la tierra día a día, a la tierra en la cotidianeidad de cada persona y de cada grupo familiar. Y después, por ejemplo, ahora está enfocada en la elaboración bueno, en la propuesta y elaboración de la política que tiene que ver con el deporte, con la intervención de la persona mayor en el deporte, que permita también una cuestión de acercamiento entre las generaciones, de hacerlo solidario, amigable a la cuestión de intercambiar, interactuar entre personas mayores y personas adultas. Perla, para ir cerrando, bueno, son tantos temas que podríamos seguir conversando, pero Sí, para que en el fondo realmente cada uno, vayamos integrando. de cada uno tenemos un montón, no hemos Sí, tocado sujeciones mecánicas, las sí, ataduras de las personas mayores, no hemos tocado un montón de temas. sí. Pero bueno, no importa porque lo más importante es que acá queda como planteada la idea fuerza, ¿cierto? Para que las personas mayores y bueno, quienes cuidan y quieren a las personas mayores vayan a mirar también de qué se tratan estos derechos, cómo nosotros también transformarnos en ciudadanos que estamos un poco más vigilantes, ¿cierto? Que no haya vulneración de derechos al lado nuestro de una persona mayor. Pero bueno, un poco lo que quería invitarte era, aprovechando unos últimos minutos, a compartir un mensaje final. Oh, sí, mira, una de las cuestiones que siempre me movilizan, por lo menos a mí, es en pensar en ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y pensar entonces, de lo que sí estoy convencida es que los problemas y las situaciones o las cuestiones de riesgo que viven las personas mayores eh, no son solamente de las personas mayores, son Mm. nuestras también, son mías, porque yo tengo allegados queridísimos que son personas mayores y porque yo también voy a poder ser una persona mayor o voy a poder vivir mucho más armónicamente con mi conciencia y mi corazón si pongo la mayor parte de mi sabiduría y de mi emoción y espiritualidad en hacer que la vida sea mejor para todos. Mm. Entonces, realmente es eso, es asumir que los problemas de las personas mayores no son solo de las personas mayores y que son nuestros, son Mm. de todos. Por eso de lo de la corresponsabilidad, porque además todos vamos a estar mucho más tranquilos. Mm. Tranquilos es tal vez una cuestión egoísta en un punto, pero realmente todos estamos más armónicamente relacionados y vinculados si somos sinceros,
honestos, si asumimos la parte que nos toca. Y una de las cuestiones es que los que vengan no nos van a reprochar si hice esto y lo hice mal, porque lo intenté y salió mal. Lo que nos van a reprochar es que no hagamos nada. Entonces, no hacer nada, no. La Mm. omisión, digamos, es mucho más grave que hacer algo mal, por ahí que salió mal, por lo menos tomaste una decisión, evaluaste alternativas, qué puedo hacer, ¿no? Entonces, esto por ejemplo que estamos haciendo en Sabia Mayores me parece maravilloso, me parece realmente importante de acercar un papel frío y súper extra mega formal, como puede ser un convenio internacional, o en este caso interamericano, o cualquier ley, de bajarla a lectura fácil y accesible a la persona mayor. Mm. Otra de las cuestiones que tienen que ver puntualmente en lo que me compete, que es en la parte de juicios y de expedientes y de procedimiento, es que es muy importante que las personas exijamos la resolución de los conflictos jurídicos y de otra índole administrativos o en un banco en forma expedita, dice la norma. Que tiene que ser rápido, justamente porque un juicio, una persona que tiene 90 años, no puede durar 10 años. Mm. Entonces, porque no hay justicia real, puede ser una justicia material, como dividen los doctrinarios, ¿no? Que es material pues está en la ley, pero en la realidad no. Entonces, si permitimos que un juicio como abogado dure 10 años, así yo cobro muchos honorarios, ¿cuál es la justicia de la persona con 100 años para lograr Mm. un juicio, un resultado? Entonces, que todos los procedimientos, tanto bancarios, administrativos o jurídicos, sean resueltos cuando hay una persona mayor interviniente en forma rápida y expedita. Mm. Ay, Perla, qué importante este y todos los temas que nos has planteado. Agradecerte enormemente por venir a, como tú bien has dicho a lo largo de la conferencia, aterrizar estos temas que a veces son tan, se leen como en otro idioma, ¿cierto? Nos parecen, bueno, desconocidos, complicados, y qué importante poder darle una forma concreta y tangible en la forma de ejemplos que tú nos has dado y situaciones súper cotidianas que las personas mayores y sus círculos van a poder identificar con total facilidad. Así que gracias por acompañarnos en esta cumbre, recordarles a todos en casa, si esta conferencia les gustó tanto como a mí, al final de la página hay un pequeño espacio, un foro donde pueden compartir un mensaje con Perla, bueno, con la Fundación Derechos Mayores. Seguramente todos ellos van a estar felices de leerles. También en esta misma página, conocer un poco más sobre Perla, sobre la fundación, acceder a sus redes sociales, a su sitio web, etcétera, para que estén informados sobre todas estas temáticas que Perla nos ha enunciado. Así que con esto me despido de ti, Perla, y te agradezco una vez más. Muchísimas gracias a vos, Pamela, muchísimas gracias, porque la verdad es que esto es lo que nos llena el alma, digamos, de poder compartir, de poder hacer, porque realmente es lo concreto, lo terrenal, lo que la gente vive todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante para mí haber podido compartir con ustedes todas estas cuestiones tan este, lejanas que parecen o de miedo cuando aparece un abogado es porque hay un lío y hay cuestiones feas para resolver. Pero bueno, en este caso vamos por el buen camino. Y sí recordar que no atañe solamente a las personas mayores, sino a todos nosotros. A toda la sociedad, tal cual. Ojalá que al otro lado de la pantalla todos quienes nos están viendo sean representantes de diversas partes de este gran colectivo humano que formamos, así que gracias por estar presente en esta cumbre dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica, donde buscamos impactar positivamente su bienestar y calidad de vida. Nos vemos en una próxima conferencia. Chao, chao. Muchísimas gracias.